Entonces, no tengo por qué hacer eso. Que Lalo Mora, que el cantante, no. Lalo Mora sorprendió a México y al mundo musical al admitir finalmente lo que durante décadas no había sido más que un rumor, una insinuación y una sospecha. El ídolo de la música norteña, conocido por su potente voz y por ser uno de los mayores símbolos del género junto a los Invasores de Nuevo León, decidió romper su silencio y revelar que su verdadera adicción nunca fue el alcohol ni la fama, sino las mujeres. Una confesión que dejó al descubierto la doble vida que llevó a lo largo de su carrera. Por un lado, el artista respetado, el hombre que en entrevistas afirmaba ser devoto de su familia, y por otro, la figura tras bambalinas, rodeado de escándalos, traiciones y episodios que acapararon titulares. ¿Quién no recuerda el mayor escándalo de su vida, cuando circularon videos íntimos que lo mostraban en situaciones embarazosas con mujeres mucho más jóvenes, lo que desató la indignación no solo por el hecho en sí, sino por el marcado contraste entre su imagen pública y la realidad, ahora imposible de ocultar? Su esposa, blanco de miradas de lástima y críticas, sus hijos, víctimas de comentarios maliciosos, y él mismo, por primera vez, se vieron obligados a afrontar la verdad de frente. En entrevistas polémicas, Lalo incluso pronunció frases frías y directas como cada uno se divierte como puede, alimentando aún más las críticas, pero a la vez alimentando el aura de hombre sin filtros que tantos admiraban. Pero ahora, en su vejez, no hay bravuconería ni máscara, hay arrepentimiento, vulnerabilidad y una revelación que conmovió incluso a sus fans más fieles. Y de eso es precisamente de lo que hablaremos en este video, la tardía confesión de Lalo Mora que confirmó lo que todos ya sospechaban, pero nadie imaginaba oír de su propia boca. Así que aprovecha y suscríbete al canal, porque tu suscripción es esencial para que YouTube comprenda la relevancia de este contenido y siga ofreciéndote historias como esta. Por favor, dale a me gusta, ya que esto ayuda a que el video llegue a más personas. Y si quieres apoyarnos aún más, puedes contribuir con una donación de Super Thanks, una forma directa de fortalecer el canal y permitirnos seguir ofreciéndote contenido exclusivo. Pero si no puedes, no hay problema. Deja en los comentarios qué te sorprendió más de esta polémica aventura, porque tu participación es crucial. Y no te pierdas el final, porque la revelación final que revelaremos aquí te dejará impactado, mostrando una faceta de Lalo Mora que pocos podrían imaginar. Eduardo Mora Hernández, a quien el mundo conocería más tarde como Lalo Mora, nació en un pequeño pueblo de Nuevo León, un entorno rural marcado por la sencillez de la vida campestre y la fuerza de las tradiciones musicales que vibraban en cada fiesta del pueblo. Hijo de una familia humilde, creció rodeado del olor a tierra mojada y el sonido de los instrumentos que resonaban en las reuniones familiares, donde la música norteña no era solo entretenimiento, sino una forma de mantener viva la identidad de su pueblo. Desde pequeño, Lalo demostró un carisma innegable, una presencia que llamaba la atención de vecinos y conocidos, incluso en su inocencia infantil. Su voz, aún en desarrollo, tenía un timbre encantador que hacía que los adultos se detuvieran a escucharlo cantar canciones sencillas. Fue desde esos primeros momentos que se dio cuenta de que poseía algo especial, un don capaz de abrir puertas que hasta entonces parecían inalcanzables. Sin embargo, junto a este talento emergente, Lalo también poseía un espíritu indomable, inconformista ante las limitaciones de la vida campestre y siempre en busca de algo más allá de lo que tenía delante mientras ayudaba a su padre con las duras labores del campo, aprendiendo desde pequeño el valor del esfuerzo y la disciplina. También cargaba con una inquietud que lo distanciaba del perfil esperado de un hijo obediente y sumiso. Al mismo tiempo, apoyaba a su madre en las tareas del hogar, experimentando un contacto cercano con la ternura maternal y aprendiendo sobre la responsabilidad, pero todo esto parecía insuficiente para contener los deseos que bullían en su mente y corazón. El joven Eduardo tenía dos grandes pasiones que lo guiaban: la música norteña, que corría por sus venas como un legado cultural, y las mujeres, que despertaron en él sentimientos de curiosidad y conquista desde muy pequeño. En varias ocasiones, confió a amigos cercanos que percibía como su voz ejercía un efecto magnético, algo que él mismo describió como un poder capaz no solo de cautivar al público, sino también de conquistar corazones. Esta autopercepción, a la vez ingenua y audaz, moldeó su personalidad y alimentó la confianza en sí mismo que se convertiría en esencial en su carrera. La adolescencia de Lalo estuvo marcada por la turbulencia propia de un espíritu rebelde que no aceptaba fácilmente las reglas. A menudo desafiaba la autoridad, tanto de sus padres como de sus maestros, con un aire provocador que a veces generaba admiración y a veces preocupación en quienes lo rodeaban. Durante este periodo, comenzó a involucrarse en pequeños romances, relaciones cortas e intensas que se convirtieron en la comidilla de los pasillos del colegio y las calles del pueblo. Las jóvenes, cautivadas por su voz y su audacia, vieron en él una figura diferente a la de los demás chicos, alguien que parecía destinado a algo más grande.
Esto alimentó aún más el lado conquistador de Lalo, ya que descubrió tempranamente el impacto de su presencia. Mientras sus compañeros soñaban con trabajos estables en el campo o en las fábricas cercanas, él soñaba con subirse al escenario, recorrer ciudades y conquistar el mundo a través de la música, pero siempre consciente de que su vida amorosa también sería parte inseparable de este viaje. Esta dualidad entre el soñador carismático y el joven inconformista ya presagiaba los escándalos que marcarían su vida adulta. No era solo un niño que cantaba maravillosamente, sino alguien que desde temprana edad demostró un apetito insaciable por la intensidad, tanto en el escenario como en sus relaciones personales. El entorno en el que creció, por humilde que fuera, nunca logró limitar sus ambiciones. Observó a los músicos mayores de la región y se imaginó en su lugar, pero con algo más, con la capacidad de cautivar a públicos enteros, y al mismo tiempo, experimentar pasiones que trascendían los límites de lo que se consideraba aceptable para alguien de sus orígenes. El pueblo de Nuevo León, con sus tradiciones y rígidas normas sociales, parecía demasiado pequeño para contener la inquietud de Eduardo, quien constantemente buscaba maneras de escapar de sus limitaciones y explorar nuevos horizontes. Al recordar esta etapa de su juventud en entrevistas posteriores, Lalo Mora confesó que, desde niño, ya comprendía que su vida sería diferente. Dijo que tenía dos caminos ante él: seguir el predecible destino de trabajar la tierra como su padre o atreverse a lanzarse a la música, incluso sin garantías. Pero más allá de estos dos caminos, siempre hubo un tercero que lo atrajo, el de las pasiones y las aventuras románticas, que para él eran casi tan esenciales como respirar. Esta mezcla de sueños artísticos y deseos personales lo colocó en situaciones delicadas desde muy joven, pero también forjó la imagen de un hombre que nunca aceptó la mediocridad. En la década de 1980, la carrera de Eduardo Mora Hernández, ya conocido como Lalo Mora, alcanzó un punto de inflexión definitivo. Había avanzado con paso firme en la escena musical norteña, pero fue junto al grupo Los Invasores de Nuevo León que su voz profunda y emotiva cobró impulso y trascendió fronteras, conquistando al público no solo de México, sino también de Estados Unidos, donde la comunidad mexicana abrazó con fervor todo lo que los conectaba con su tierra natal. El sombrero omnipresente, su postura firme y su mirada seductora crearon una imagen casi cinematográfica, y con cada presentación se hizo evidente que Lalo no era un cantante norteño más, sino un intérprete que daba vida a las letras con una intensidad inusual, transformando cada canción en una historia que parecía contarse directamente al corazón del oyente. La fama trajo reconocimiento, aplausos y dinero, pero también abrió las puertas a un mundo de tentaciones, donde la línea entre el hombre público y el privado se hacía cada vez más tenue, generando una doble vida que él mismo, a sus 78 años, reconoce haber sido al mismo tiempo fuente de placer y tormento. Mientras el público lo aplaudía y sus álbumes batían récords de ventas, en las entrevistas cultivaba la imagen de un hombre dedicado a su familia, un padre orgulloso y un esposo presente. Hablaba de su esposa con respeto, enfatizaba el amor por sus hijos y se presentaba como alguien que, a pesar del éxito, mantenía los pies en la tierra. Esta faceta pública generó admiración y conquistó no solo a los fans, sino también a patrocinadores y medios de comunicación que vieron en él la representación de un artista que no había perdido los valores de su país. Pero la realidad tras bambalinas era muy distinta, y todos en su círculo íntimo lo sabían. Entre viajes, espectáculos y fiestas, Lalo experimentó intensamente las tentaciones de la fama, rodeado de mujeres cautivadas no solo por su voz, sino también por el aura de poder y seducción que emanaba de él. Era como si el escenario fuera una extensión de un magnetismo que se extendía a su vida personal, volviéndolo incapaz de distinguir los límites entre lo profesional y lo íntimo. Las historias sobre sus conquistas románticas circulaban entre músicos, representantes y fans, cobrando vida propia en conversaciones tras bambalinas y titulares de revistas populares. Para muchos, Lalo cultivaba su reputación de mujeriego como si fuera parte de su identidad artística, algo que, paradójicamente, aumentaba aún más su atractivo. Si bien cantaba letras llenas de romanticismo y devoción, en su vida privada se entregaba a aventuras que desafiaban la imagen que él mismo mantenía en las entrevistas. Esta contradicción se convirtió en uno de los sellos más importantes de su carrera, y si bien le brindó momentos de placer y adrenalina, también proyectó una sombra de controversia que nunca lo abandonaría por completo. Casado y hombre de familia, Lalo era admirado por sus hijos, quienes veían en él no solo un proveedor, sino también un ejemplo de fortaleza y éxito. Sabían que su padre era una figura pública, rodeado de responsabilidades y compromisos, pero desconocían, o preferían no ver, la magnitud de su doble vida. Su esposa, a su vez, se convirtió en la gran víctima silenciosa de esta dualidad, soportando el dolor de la traición, y al mismo tiempo, la carga de mantener unida a la familia en medio de escándalos que amenazaban con extenderse desde la sombra a los periódicos. Esta lucha interna,
Este esfuerzo por conciliar las apariencias con la realidad marcó profundamente la trayectoria de Lalo, y hoy, al mirar atrás, reconoce que esta carga lo acompañó durante décadas, erosionando silenciosamente la paz de su vida privada. En la cima de su fama, Lalo vivía como si estuviera en dos mundos paralelos. Por un lado, estaba el artista respetado, ídolo de multitudes, símbolo de la música norteña y orgullo de Nuevo León, que cantaba en escenarios iluminados y arrancaba lágrimas y aplausos. Por el otro, estaba el hombre que se dejaba llevar por el impulso, las pasiones fugaces y la necesidad casi compulsiva de demostrarse a sí mismo que podía lograr lo que quisiera. Esta dualidad lo dividía internamente, porque, a pesar de disfrutar de los placeres que la fama le brindaba, también sentía el peso de la culpa y la certeza de que, tarde o temprano, las consecuencias de sus decisiones saldrían a la luz. En varias entrevistas concedidas años después, ya con la serenidad que da la edad, Lalo confesaría que la fama era un arma de doble filo. Por un lado, le trajo todo lo que siempre soñó: reconocimiento, dinero y la posibilidad de brindarle a su familia una vida cómoda. Por otro, lo expuso a tentaciones a las que nunca supo ni quiso resistir. Él mismo admitió vivir una doble vida, sostenida por mentiras, excusas y una capacidad casi teatral para interpretar diferentes papeles según el público. Para sus fans, era el romántico incorruptible; entre bastidores, era el mujeriego insaciable; para su familia, intentaba ser el esposo y padre responsable. Esta multiplicidad de roles, si bien le daba una sensación de control, también era una prisión invisible de la que nunca escapó del todo. A lo largo de su extensa carrera, Lalo Mora se forjó no solo una reputación como uno de los más grandes intérpretes de música norteña, sino también como una figura que nunca supo, ni quiso, andarse con rodeos frente a cámaras y micrófonos. A diferencia de muchos artistas que prefieren la diplomacia para evitar la controversia, Lalo siempre fue directo, espontáneo e incluso provocador en sus entrevistas, rasgo que lo convirtió en una figura aún más controvertida. Desde sus años de gloria hasta su madurez, sus discursos fueron casi tan comentados como sus canciones. Si bien por un lado, hubo quienes la admiraron por su autenticidad, por no ocultar sus defectos y no crear una imagen artificial, por otro, hubo críticos feroces que lo acusaron de sexista, irresponsable y de perpetuar un estilo de vida que contradecía la imagen de hombre de familia que insistía en mostrar en ciertos momentos. Este contraste entre el artista y el hombre real siempre estuvo presente en sus declaraciones, creando un legado de entrevistas memorables que aún son recordadas por los fans y la prensa. Una de las revelaciones más impactantes se produjo cuando, ya consolidado como ídolo, fue interrogado en una entrevista sobre su fama de mujeriego que lo perseguía desde su juventud. Sin rodeos, admitió que no podía resistirse a la atención femenina y que esto lo había llevado a múltiples traiciones a lo largo de su matrimonio. Lo dijo con tanta naturalidad y sin el menor atisbo de arrepentimiento que la declaración cayó como una bomba en la prensa, dividiendo profundamente las opiniones. Para algunos, simplemente estaba siendo honesto sobre una realidad que muchos ocultan. Para otros, sonó como una confesión pública de infidelidad que faltaba al respeto a su propia familia. El impacto fue inmediato. Los programas de televisión debatieron sus palabras, las revistas populares publicaron titulares sensacionalistas y los fans se dividieron entre quienes lo defendían como un hombre de carne y hueso y quienes comenzaron a verlo con recelo. Esta no fue la única vez que Lalo Mora permitió que su sinceridad se convirtiera en prudencia. En otra ocasión, en la era de las redes sociales, al enfrentarse a escándalos relacionados con videos íntimos que circulaban en línea y en los que aparecía en situaciones comprometedoras, su respuesta fue tan fría como directa: cada uno se divierte como puede. La frase, corta y mordaz, desató el debate. Por un lado, algunos aplaudieron su valentía al admitir sin pudor algo que para muchos artistas sería motivo de negación o vergüenza. Por otro, otros consideraron la declaración irrespetuosa, especialmente hacia su esposa, quien una vez más se vio expuesta públicamente. Esta declaración se difundió rápidamente, reproducida en periódicos, programas de radio y portales en línea, convirtiéndose en una de las más icónicas, y a la vez, más controvertidas de su carrera. Estas entrevistas moldearon la imagen pública de Lalo Mora como un hombre auténtico, sin filtros y aparentemente ajeno al juicio moral de la sociedad. Muchos de sus fans justificaron su postura afirmando que la autenticidad era uno de los mayores atractivos de su personalidad. Lalo es Lalo, no finge ser quien no es, decían sus fieles seguidores. Para ellos, sus revelaciones no disminuyeron su valor como artista, sino que reforzaron la idea de que detrás de su ídolo se escondía un ser humano real, con defectos y virtudes. Sin embargo, la otra cara de la moneda mostraba a un público cansado de su arrogancia y de su incapacidad para admitir el daño que sus acciones causaron a su familia e incluso a su carrera. Con cada nueva declaración polémica,
Surgían críticas de sectores conservadores y debates sobre hasta qué punto un artista debía usar su sinceridad como escudo para justificar un comportamiento polémico. Curiosamente, a pesar de las repercusiones negativas, cada entrevista controvertida parecía acrecentar aún más su fama. Los titulares lo mantenían en el punto de mira, y sus conciertos siempre abarrotaban. El público acudía en masa a verlo no solo por su talento musical, sino también por la fascinación que ejercía como figura pública constantemente envuelta en escándalos. Esta paradoja lo acompañó durante décadas. Cuanto más controvertido se volvía, más presente se hacía en el imaginario popular. Era como si sus declaraciones sirvieran de combustible para mantener viva la llama de la curiosidad pública, incluso a costa de su reputación personal. Con el paso de los años, Lalo Mora comenzó a reflexionar y a reconocer que muchas de estas declaraciones fueron imprudentes. En entrevistas más recientes, ahora con la serenidad que da la edad, incluso llegó a decir que quizás se había excedido al exponer directamente su vida privada. Admitió que no consideró las consecuencias, que respondió impulsivamente y que, en muchos casos, su deseo de parecer auténtico se antepuso a la precaución necesaria para proteger a su familia. Sin embargo, incluso con esta autocrítica, nunca se retractó de sus palabras. Al contrario, afirmó que no se arrepentía de haber dicho la verdad, aunque esa verdad le hubiera traído dolor y críticas. Las revelaciones de Lalo Mora también tocaron temas delicados dentro de la propia industria musical. En una entrevista, por ejemplo, mencionó abiertamente que muchos artistas vivían una doble vida, ocultando sus excesos y aventuras tras discursos ensayados. Sin embargo, él optó por exponerse, y esta decisión lo convirtió en una figura única en el mundo artístico. Esta postura incomodó a sus colegas, pero también lo colocó en una posición destacada como alguien que se negaba a alimentar la hipocresía del mundo del espectáculo. Se veía a sí mismo, en cierto modo, como un hombre que cargaba con el peso de la sinceridad, incluso si eso significaba proyectar la imagen de polémico e irresponsable. A pesar del aura de ídolo que Lalo Mora construyó durante décadas, su carrera estuvo lejos de ser una gloria constante. El hombre que parecía invencible en el escenario, con su voz imponente y su presencia magnética, enfrentó momentos de dolor, humillación y fragilidad que expusieron el lado humano detrás de la legendaria figura. Estos episodios no solo afectaron su carrera, sino también su vida personal, su salud y, sobre todo, a su familia, quienes se vieron arrastradas al ojo de un huracán de críticas y juicios. Entre los innumerables altibajos, el escándalo más impactante fue el que cobró repercusión nacional e incluso internacional cuando circularon videos comprometedores en redes sociales que lo mostraban en situaciones íntimas con mujeres mucho más jóvenes. La revelación fue una bomba porque no se trató solo de un desliz privado, sino de la exposición pública de algo que, para muchos, parecía irrespetuoso e incluso impactante. Considerando que Lalo ya era un hombre casado y de avanzada edad, la indignación fue inmediata. Programas de televisión sensacionalistas dedicaron horas a las imágenes, los columnistas comentaron con ironía y severidad, y en redes sociales, la opinión se dividió entre quienes condenaron severamente su comportamiento y quienes, en defensa del cantante, argumentaron que la vida privada no debería importar más que la música. Pero más allá de las discusiones públicas, el impacto más devastador se sintió en casa. Sus hijos, que siempre se habían sentido orgullosos de su padre y a menudo lo defendían de las críticas, se convirtieron en blanco de comentarios maliciosos, bromas crueles y miradas de desaprobación. De repente, ya no eran solo los hijos del ídolo norteño, sino los hijos del hombre escandaloso, una dolorosa realidad que hirió profundamente la autoestima de la familia. Su esposa, por su parte, se vio atrapada en una situación extremadamente difícil. Por un lado, el dolor íntimo de una traición que ya no podía negarse, por otro, la presión pública que exigía una reacción de su parte. Permanecer al lado de Lalo fue interpretado por muchos como sumisión, pero para ella significaba, sobre todo, proteger los lazos familiares y tratar de mantener un mínimo de estabilidad en medio del caos. El propio Lalo, quien siempre había cultivado una imagen de hombre fuerte y auténtico, sintió por primera vez el peso de una caída pública de proporciones gigantescas. Hasta entonces, había logrado convertir la controversia en combustible para mantenerse en el foco de atención, pero este episodio fue diferente. La gravedad de la exposición y la viralización de los videos lo colocaron en una posición de vulnerabilidad sin precedentes. Él, quien tantas veces había ignorado las críticas y desestimado los juicios, se encontró ante una crisis de imagen casi irreversible. Intentó reaccionar con frases provocadoras, diciendo que cada uno se divierte como puede, pero la frialdad de su declaración solo aumentó la indignación de una parte del público, que comenzó a verlo no solo como infiel, sino también como insensible. Este periodo representó una de las mayores caídas de su vida,
e incluso algunos colegas músicos que anteriormente lo habían apoyado públicamente optaron por distanciarse antes de ver sus nombres asociados al escándalo, como si la tensión emocional y la presión pública no fueran suficientes. Lalo Mora también enfrentó graves problemas de salud durante este periodo turbulento. Su corazón, que tantas veces había soportado el intenso ritmo de su vida, comenzó a mostrar signos de debilidad. Las complicaciones cardíacas llevaron a hospitalizaciones de emergencia, lo que desató rumores de su posible retiro e incluso el riesgo de muerte. Cada aparición en una camilla de hospital, cada fotografía de Lalo usando oxígeno o siendo ayudado por familiares para caminar, alimentaba la sensación de que el ídolo estaba llegando a su límite. Para los fans, estas imágenes fueron un shock, ya que contrastaban con su enérgica y vibrante presencia escénica. Para él, fueron un cruel recordatorio de que su juventud había quedado atrás y que su salud ya no le permitía los mismos excesos del pasado. Estos problemas de salud lo obligaron a reflexionar más profundamente sobre su vida. En entrevistas posteriores, Lalo confesó que pensó que no sobreviviría a algunos de sus infartos y que, en esos momentos, sintió el peso de todas las decisiones que había tomado. Dijo que, acostado en una cama de hospital, recordó su infancia en el campo, el apoyo de su madre, la disciplina de su padre, y se preguntó en qué momento se había perdido entre el ídolo de la música y el hombre rodeado de escándalos. Estas reflexiones no borraron el pasado, pero le trajeron una nueva conciencia, que hoy, a sus 78 años, no duda en admitir: su imagen pública está irreversiblemente empañada, y durante muchos años evitó enfrentar esta realidad. Intentó evadir, justificar o incluso convertir las críticas en bravuconería, pero en el fondo, sabía que el peso de sus acciones había dejado cicatrices que no desaparecerían con el tiempo. El periodo de decadencia pública también estuvo marcado por una ausencia temporal de los escenarios. Algunos creían que Lalo se retiraría definitivamente, pero la música era parte inseparable de su vida y no podía abandonarla. Regresó a los escenarios, aunque con menos vigor, y se dio cuenta de que el público seguía dividido. Había quienes lo perdonaban, se emocionaban con sus canciones y preferían olvidar las controversias, y había quienes lo criticaban duramente, sin olvidar jamás las imágenes que habían circulado en línea. Este regreso fue a la vez una victoria y un doloroso recordatorio de que su carrera nunca volvería a ser la misma. Nunca podría volver a actuar sin soportar el peso del juicio, pero tampoco dejaría de ser recordado como la voz excepcional que perduró generaciones. A sus 78 años, tras décadas de vivir entre escenarios iluminados, aplausos ensordecedores y escándalos que destrozaron su imagen, Lalo Mora sorprendió a todos con una entrevista en la que se abrió de una forma nunca vista. No era la primera vez que hablaba de su vida personal, pero con un tono diferente, más introspectivo, casi como un ajuste de cuentas consigo mismo y con el público que lo había seguido durante tanto tiempo. En ese momento, decidió admitir lo que durante décadas había sido objeto de chismes, titulares y comentarios entre bastidores. Su mayor vicio nunca fue la bebida ni la fama, sino las mujeres. La revelación, si bien pareció confirmar algo que muchos ya sospechaban, impactó porque, por primera vez, salió de su propia boca de forma clara, directa y sin la ironía ni el desdén habituales por las críticas. Fue como si, tras una vida escondiéndose tras la música y la bravuconería, Lalo finalmente hubiera encontrado el coraje para exponer su vulnerabilidad. Relató que, desde joven, no pudo controlar los impulsos que lo llevaban a buscar conquistas románticas donde quiera que iba. Dijo que las mujeres siempre habían sido su debilidad y que, por mucho que intentara ser fiel, el magnetismo de la fama y la intensidad de su propia personalidad lo empujaban constantemente a aventuras que terminaban en traición. En sus palabras, ya no tenía sentido fingir que no existía, ya que, como él mismo lo expresó, era obvio para cualquiera que se preocupara por verlo. La cruda honestidad de su confesión conmovió a todos los que le escucharon, porque desarmó cualquier intento de justificar o ocultar comportamientos que ya habían sido expuestos con el paso de los años. Lo que cambió fue su actitud. Lalo ya no hablaba como el hombre arrogante que se burlaba de las críticas, sino como alguien que reconocía, aunque tardíamente, el precio de sus decisiones. Este reconocimiento sacó a la luz el dolor acumulado de su esposa e hijos, quienes durante décadas se vieron obligados a vivir con las consecuencias de su doble vida. Al admitir públicamente que sus infidelidades eran constantes y casi incontrolables, Lalo también reconoció que había herido profundamente a las personas que más amaba. Dijo que su esposa cargó con una pesada cruz junto a él, viviendo entre la humillación pública y la lucha silenciosa por mantener unida a la familia, y que sus hijos, a menudo blanco de comentarios maliciosos, tuvieron que crecer aprendiendo a lidiar con la sombra de las controversias de su padre. Al tocar este punto, su voz se quebró por un momento, revelando una vulnerabilidad poco común en sus entrevistas.
Era la imagen de un hombre que finalmente se había despojado de su máscara de ídolo intocable para revelarse como un ser humano imperfecto, lleno de arrepentimientos. Pero incluso con el peso de la culpa, la confesión de Lalo Mora transmitió una sensación de liberación. Él mismo afirmó que nunca se había sentido tan ligero como en ese momento, porque finalmente enfrentaba la verdad de frente, sin intentar justificarla ni convertirla en bravuconería. Admitió que durante años había usado frases pegadizas y respuestas provocativas para desviar la atención, pero que en el fondo sabía que solo estaba huyendo de sí mismo. Al reconocer que su mayor vicio siempre habían sido las mujeres, Lalo no solo confirmó sospechas de décadas atrás, sino que también se dio la oportunidad de dejar atrás la carga de guardar secretos que ya no podía ocultar. Fue como si en ese instante se hubiera reconciliado con su propia historia, aceptando que sus defectos eran parte de quien era, pero también que era hora de pedir perdón. Los fans reaccionaron con opiniones encontradas. Muchos se conmovieron por la valentía de un hombre de 78 años al admitir sus debilidades y disculparse públicamente. Consideraron la confesión como una prueba de autenticidad e incluso de redención, algo que le había faltado en su carrera. Otros, sin embargo, lo criticaron duramente, afirmando que la honestidad tardía no borraba el sufrimiento causado a su esposa e hijos, y que admitir lo obvio no era suficiente para reparar décadas de dolor. Aún así, el impacto de la entrevista fue innegable. Durante días, los medios se hicieron eco de sus palabras. Expertos en comportamiento analizaron la valentía de un hombre mayor al admitir sus defectos, e incluso otros artistas comentaron, algunos defendiéndolo, otros enfatizando la importancia de considerar las consecuencias antes de ceder a los impulsos. El propio Lalo dejó claro que no buscaba justificaciones. Dijo que no culpaba a la fama, al acoso de los fans ni a las circunstancias, sino a sí mismo, porque fue él quien tomó las decisiones que moldearon su vida amorosa. Confesó que a menudo usaba la música como excusa para justificar ausencias y traiciones, y que solo ahora, en su vejez, comprendió cuánto esto erosionaba los cimientos de su vida familiar. Al hablar del tema, ya no era el hombre arrogante y de respuestas rápidas, sino alguien dispuesto a enfrentar el juicio público como parte del precio de ser sincero. Esta confesión también le abrió la puerta a Lalo para reflexionar sobre la masculinidad y las normas culturales de su época. Reconoció que creció en un entorno donde el hombre mujeriego era visto casi como un símbolo de poder y virilidad, y que a menudo se dejaba llevar por esta mentalidad, creyendo que sus conquistas románticas eran trofeos. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que cada victoria fugaz dejaba un rastro de dolor, especialmente en la vida de sus allegados. Este reconocimiento le dio una dimensión más profunda a su discurso, porque no se trataba solo de confesar traiciones, sino también de admitir que era prisionero de un modelo de comportamiento que confundía la libertad con la irresponsabilidad.